Hola, muy buenas a todos. Hoy quiero hablar de la mayor estafa que hay en España y es la cuota de autónomos. Es la cuota que tienen que pagar cada mes los autónomos. ¿Por qué digo que es la mayor estafa que hay? Porque supone básicamente pagar para trabajar. En esta imagen que tenéis aquí se compara la cuota mensual que se paga en España en comparación con la que se paga en cuatro países de Europa como Reino Unido, Holanda, Francia y Portugal. Veis, por ejemplo, aquí que Francia y Portugal tienen una cuota de cero, una cuota fija de cero. Holanda tiene una cuota de 50 euros anuales, lo cual supone poco más de 4 euros al mes, teniendo en cuenta además que en Holanda el nivel de vida es más alto y se gana más y los precios son más altos, o sea que esos 4 euros en Holanda igual supone como 3 aquí o menos. Bueno, en otros países como Austria, por ejemplo, se paga en función de los beneficios que se obtiene. En Bélgica no hay cuota mensual. En Dinamarca no hay cuota mensual y se paga de forma variable, entre el 25 y el 49, dependiendo de lo que facture. En Finlandia en torno al 20%. Tampoco hay cuota, digamos cuota fija. En Irlanda se paga en torno al 4% de la facturación, más o menos. En Italia se paga en función de las ganancias, en torno a un 20% más o menos. Y bueno, aquí ya veis que es el mayor robo que hay pues seguramente de toda Europa y de buena parte del mundo, ¿no? Aquí la cuota, bueno, 2,60 creo que ya está un poco más elevada. De hecho, había leído que en este mes de octubre había subido la cuota. Y bueno, es el mayor robo que hay, son 200 y pico euros que los autónomos pagan todos los meses independientemente de lo que facturen. Bueno, y eso lo hemos visto sobre todo durante esta pandemia, ¿no? Hemos visto durante esta pandemia cómo los negocios han facturado menos, negocios a los que ahora no les dejan abrir, pero les siguen cobrando la cuota como si nada, es decir, se les mantienen las mismas obligaciones durante la pandemia que las que tenían durante la no pandemia, lo cual es algo ridículo, ¿no? No puedes exigir a la gente durante una pandemia lo mismo que pedías en tiempos entre comillas normales de no pandemia. Bueno, pues ya veis la pedazo cuota de autónomos que hay en este país. Ningún partido la ha cambiado, el PSOE no lo va a cambiar, el PP estuvo y tampoco lo cambió. Bueno, un auténtico desastre, ¿no? Luego hablamos de la competitividad y demás, pero nunca hablamos de estas cosas, ¿no? Esto afecta bastante a las pymes. Y bueno, luego se nos llena la boca hablando de emprendimiento. Y hay que recordar que cuando un país tiene mucho emprendimiento y mucho emprendedor, es una mala señal para la economía. ¿Por qué? ¿Qué países tienen mayores tasas de emprendimiento? O mejor dicho, ¿qué países tienen más emprendedores? Pues los países, digamos, en vías de desarrollo, los más pobres. Aquí tenéis, por ejemplo, esta captura, donde te dice África y América del Sur con el mayor número de emprendimientos. ¿Por qué? Pues porque en países de África pues tienes a un señor que pone un puesto y vende frutas, otro señor que, digamos, se dedica a llevar a turistas en una especie de mototaxi o lo que sea, y cada uno pues ofrece unos servicios o unos productos en función de sus habilidades. Eso, por ejemplo, en Occidente no pasa. Si miráis la tasa de emprendedores de países como Suiza, como Luxemburgo, Liechtenstein, vais a ver que es muy, muy bajo, al menos en comparación con los países africanos. Es, como digo, una variable que indica que cuanto más haya, peor va la economía. ¿Por qué? Porque al final los autónomos son personas que saben un negocio porque no les contratan por cuenta ajena. Porque si les contratan por cuenta ajena ni se plantearían montar su negocio, ¿no? De hecho, es mucho más común ver cómo autónomos dejan de serlo para pasar a la empresa privada para trabajar por cuenta ajena que al revés. Que alguien que deje la empresa privada trabajar por cuenta ajena estando bien, que digamos lo deje para abrir su negocio y meterse de autónomo, ¿eh? No de social limitado, social anónimo, no, para meterse de autónomo, ¿no? Con la cuota que hay, las pocas facilidades que hay, luego Hacienda son los más perseguidos cuando el fraude fiscal se concentra en otras capas de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Un absoluto desastre y aparte de eso responden con su propio patrimonio de tema de deudas, tema de daños y perjuicios, etcétera, cosa que por ejemplo la sociedad anónima y la sociedad limitada no hace. Ya veis, ¿no? Una cuota en España de autónomos brutal, muy superior a la que hay por Europa
y por el resto del mundo, pues me imagino que también será mayor, ¿no? Ya veis, uno de las mayores estafas de esta democracia que es pagar para poder trabajar y encima no poco, porque no es algo simbólico. Como por ejemplo Holanda, que dice, oye, 50 euritos al año. Es algo simbólico. No, no, aquí 200 y casi 300 pavados al mes. No, bueno. Como digo, la mayor estafa que hay en este país actualmente, en mi opinión, el poder pagar para trabajar. O sea, es pagar para trabajar. Porque para poder trabajar autónomo tienes que pagar la cuota. Bueno, un absoluto desastre. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, hablando de la que creo que es la mayor estafa ahora mismo en España. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo videoprograma.